Aquí llego con el primer vídeo del módulo 6, del último módulo del curso. Este es el último esfuerzo ya para llegar a la meta y obtener el título de secundaria que tanto deseáis. El vídeo de hoy está dedicado a los textos, como veis ahí, prescriptivos. Pretendo que sea un vídeo muy rapidito, muy corto, porque bueno, es una cuestión importante, pero relativamente sencilla, ¿no? Recordad que lo que llevamos haciendo todo el año, en cada módulo estudiamos dos tipologías textuales. Hemos estudiado, por ejemplo, en el módulo pasado, estudiamos los textos argumentativos y los textos dialogados, mientras que en el primer módulo del curso estudiábamos los textos descriptivos y los textos narrativos. Ahora, en este módulo nos vamos a dedicar a estos textos prescriptivos, que ahora veremos en qué consisten. Son textos que dan instrucciones sobre cómo comportarse o sobre cómo hacer una determinada actividad. Y en la segunda parte del módulo, pues estudiaremos el texto expositivo, ¿vale? Bien, pues vámonos ya con los textos descriptivos. Lo primero que tenéis en pantalla es el esquema así de partida de la unidad, del tema. Y veis ahí cómo los textos prescriptivos pueden presentar dos variedades a las que se dan dos nombres distintos. Por un lado, textos instructivos y por otro, textos normativos. ¿Qué son los textos instructivos? Aquí os lo indico en esta definición, ¿no? Son aquellos textos, orales o escritos, por supuesto. Cuando hablamos de textos no nos estamos refiriendo exclusivamente a textos escritos, sino también a textos orales, incluso textos que pueden utilizar pues otros códigos, imágenes, etcétera, ¿no? Bueno, pues los textos instructivos son textos que indican los pasos que deben seguirse para realizar una actividad. Pasos que deben seguirse para realizar una actividad. Frente a eso, el texto normativo es el que indica cómo debe comportarse una persona en una circunstancia determinada. Fijaos que la diferencia entre ambas tipologías textuales es poco más que un matiz, ¿no? En uno de ellos, en los instructivos, se nos dice los pasos que deben seguir de manera ordenada y de manera fija, ¿no? Los pasos que deben cumplirse, ¿no? Para tener éxito en una actividad determinada, pues por ejemplo hacer una comida, en el caso de que se trate de una receta de cocina, mientras que el texto normativo lo que nos da es pautas de comportamiento, comportamientos que deben cumplirse, que deben realizarse. Yo os he puesto aquí abajo, aparte de los caracteres, que ahora veremos los caracteres básicos de ambos tipos de texto, os he puesto los tipos principales, ¿no? Que se me ocurren así de textos instructivos. Por ejemplo, de textos instructivos, pues pueden ser uno de ellos las recetas de cocina. Es quizá el más común de estos textos instructivos, donde nos van diciendo los distintos pasos que debemos seguir pues para alcanzar una comida. Los manuales de las máquinas o de electrodomésticos, ¿no? Que de nuevo nos dan instrucciones para ponerlas en funcionamiento, para que funcionen adecuadamente. O bien los prospectos de medicamentos, ¿no? Esos papelotes que vienen en las cajas de las medicinas que casi nadie lee, pero que dan pues unas instrucciones muy claras sobre en qué momento tomar el medicamento, cuántas pastillas o qué dosis tomar en cada instante, etcétera. En el caso de los textos normativos, pues dos ejemplos que os pongo aquí son, por ejemplo, pues las leyes, ¿eh? Todas las leyes, todo el sistema legal no deja de ser un texto normativo donde se dan instrucciones sobre el comportamiento del ciudadano, sobre cómo debe comportarse el ciudadano. Recordad que las leyes las hay de muchos niveles, ¿no? Desde la ley orgánica, bueno, la Constitución sería la mayor, después las leyes orgánicas, decretos, instrucciones, es decir, el cuerpo legal es muy amplio y ahora mismo pues no vamos a entrar en él, aunque en clase a lo mejor pues podemos ver algunos de esos tipos de leyes y ver a quién van dirigidas, ¿no? Y después también entrarían aquí los reglamentos, ¿no? Bien sean reglamentos oficiales o los reglamentos deportivos, para aquellos que seáis aficionados al fútbol, pues bueno, el reglamento del fútbol, ¿no? Pues nos indica cómo deben comportarse los jugadores en el campo, cuáles son las normas del juego, etcétera, etcétera. O el reglamento de cualquier juego de mesa, etcétera. Bueno, reglamentos serían también textos normativos. Vayámonos ahora a los caracteres y dentro de los caracteres del texto instructivo, despliego aquí,
y fijaos que salen pues 6 caracteres, nos salen. El primero de ellos es que el texto instructivo, vamos a ponerlo aquí, el texto instructivo tiene una estructura siempre muy rígida. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene unas partes muy marcadas, dependiendo del tipo de texto que sea, y no se puede romper. Es decir, una receta de cocina tendrá las partes que tiene, un apartado dedicado a los ingredientes que se van a utilizar y después un apartado dedicado al proceso de elaboración con los distintos pasos. Además de esa estructura rígida, por supuesto, tiene un orden definido, ¿no? Sería absurdo que una receta de cocina pues empezase, yo qué sé, ¿no? Por el quinto paso, ¿no? No, hay que seguir los pasos porque si no la receta no sale, ¿no? Si yo quiero hacer una paella, pues en primer lugar tendré que hacer el sofrito, ¿no? No voy a decir como primer paso echar el arroz, ¿no? He hecho el arroz cuando esté el sofrito hecho, ¿de acuerdo? Entonces el orden es fundamental en el caso de los textos instructivos. Por otro lado, otro de los caracteres que define a este tipo de texto es que los verbos que se utilizan son siempre verbos o bien en infinitivo o bien en imperativo, dando pues órdenes. Es verdad que no son unas órdenes estrictas, ¿no? Pero bueno, nos marcan, ¿no?, lo que debemos hacer, y para eso existe el verbo en imperativo o el verbo en infinitivo. Suelen utilizar un vocabulario, unas palabras muy sencillas, fácilmente comprensibles, pues por el receptor al que va dirigido. Y sí es verdad que en algunas ocasiones pues utiliza determinados tecnicismos. ¿Qué es un tecnicismo? Un tecnicismo es una palabra que tiene un significado preciso y específico dentro de una disciplina o de un ámbito de conocimiento. De manera que sofrito pues tiene un significado muy característico dentro del ámbito de lo culinario, ¿de acuerdo? Y fuera de él pues podría tener otros sentidos, pero ahí significa solamente una cosa, y la persona familiarizada con el ámbito de conocimiento de la cocina pues sabe a qué se refiere sofrito, ¿no? Y después, por último, el texto instructivo pues de vez en cuando introduce imágenes aclaratorias. De nuevo, en la receta de cocina pues suele ser habitual que tengamos una fotografía al menos del plato una vez terminado, para que la persona que sigue esas instrucciones pues sepa cuál es el objetivo a lo que debe llegar, ¿no? A veces incluso tenemos fotografías de los pasos intermedios. Esto sobre los textos instructivos. Caracteres que definen los textos normativos pues son menos, 3 caracteres. La primera de ellas es que el orden es un orden lógico, ya no es un orden estricto, es decir, no va a suceder como en las recetas de cocina. La receta de cocina, que es un texto instructivo, da igual que sea una receta de arroz, de un postre o de una carne, siempre va a tener las mismas partes, ¿no? Ingredientes, elaboración, resultado final, ¿de acuerdo? Mientras que los textos normativos, pues dependiendo del texto que se trate, siguen un orden lógico, pero no tiene por qué ser el mismo. Es decir, no todas las leyes tienen que tener el mismo orden, por ejemplo, ni todos los reglamentos pueden tener el mismo orden. A lo mejor el reglamento de fútbol tiene un orden diferente al reglamento de baloncesto, por ejemplo, o al reglamento de un juego de mesa. Sí es fundamental en el texto normativo, vaya por Dios, sí es fundamental en el texto normativo que el lenguaje utilizado esté empleado con la suficiente claridad para ser comprendido, y sobre todo con el máximo nivel de detalle, con el máximo nivel de detalle. En el campo, en el terreno del deporte, un reglamento de fútbol, por ejemplo, precisa muy detalladamente en qué consiste un fuera de juego, por ejemplo, y para que no haya lugar a dudas en el momento de que el árbitro pues aplique esa situación. Y el lenguaje pues debe ser un lenguaje sencillo, igual que sucedía en el texto instructivo, fácilmente comprensible por los receptores a quienes va dirigido. Y poco más hay que decir sobre esta cuestión. Hemos visto la diferencia entre instructivo y normativo. Recordad, el instructivo es el que indica los pasos muy estrictos, muy fijos, que se deben seguir para realizar algo o para conseguir algo, mientras que en los normativos se nos indica pautas de comportamiento, cómo debemos comportarnos en unas circunstancias determinadas. Diferencia fundamental, por tanto, entre texto instructivo y normativo. Hemos visto que hay diferentes tipos de texto instructivo, normativo, algunas características, y ya en la sesión presencial pues os iré presentando distintos ejemplos de texto instructivo y normativo. Espero que os haya servido de ayuda. Como siempre,
como en otras ocasiones, y ya quedan menos, amigos míos, buenas noches y buena suerte.